Si estás pensionado en Colpensiones, cotizaste más de 1.800 semanas, pero tu pensión fue inferior al 80%, te invito a que veas este video hasta el final. Mi nombre es Aldo Machado, yo soy abogado especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, egresado de la Universidad del Rosario, y yo soy tu abogado laboralista. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Tu Abogado Laboralista. Bueno, el día de hoy traigo un tema que estoy seguro que será de tu interés, porque resulta y pasa que nuevamente salió un fallo, que puedo decir que es un fallo histórico también, de la Corte Suprema de Justicia. El fallo es la sentencia SL 3501 de 2022. Y este fallo abre nuevamente una posibilidad para que todas aquellas personas que se encuentran pensionados a día de hoy en Colpensiones y que llegaron a cotizar 1.900 semanas, 2.000 semanas, 2.100 semanas, en fin, y que al momento de pensionarse Colpensiones le reconoció una pensión inferior al 80%, pues puedan demandar para que se les reconozca la pensión hasta el tope del 80% que se aplica hoy en día para todas las personas que se encuentran pensionadas con la Ley 100 de 1993. Habiéndote dicho esto, entonces revisemos cómo es que a día de hoy se liquidan entonces las pensiones en Colpensiones. Pues lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que tener en cuenta que hoy en día todas aquellas personas que no son beneficiarias del régimen de transición, que no fueron pensionadas por régimen de transición, pues se les liquida la pensión con base en lo establecido en el artículo 10 de la Ley 797 del año 2003. Debes tener en cuenta que esta norma, en este artículo, existe una fórmula que es una fórmula decreciente. ¿Esto qué quiere decir? Que a mayor sea tu ingreso base de cotización, pues menor va a ser ese porcentaje que se te va a reconocer la pensión. Y a menor sea ese ingreso base de cotización o ese aporte que tú realizas a pensión, pues mayor va a ser el porcentaje que se te reconocerá en tu pensión. Bueno, hasta aquí todo claro. Pero ¿qué es lo que sucede? Mira, si nosotros revisamos ese artículo 10 de la Ley 797 del año 2003, pues resulta y pasa que ese artículo dice que si bien la fórmula es decreciente, a las personas se les empieza a liquidar la pensión a partir del 65% y que el tope máximo de pensión será del 80%. Y quiero que sepan lo siguiente, esto es posible, es decir, si es posible que a una persona le empiecen a liquidar la pensión desde el 65%, y que se la liquiden hasta el tope máximo del 80%. Pero quiero que sepas que las personas que pueden pensionarse hasta este 80% son normalmente aquellas personas que han cotizado o durante toda su vida laboral sobre un salario mínimo o durante sus últimos 10 años de vida laboral sobre un salario mínimo. Es decir, a estas personas efectivamente sí se les empieza liquidando la pensión a partir del 65% y logran alcanzar el tope del 80%. También quiero contarte que por costumbre los juzgados laborales tienen en cuenta solamente las 500 semanas siguientes a las primeras 1.300 semanas cotizadas al momento de liquidar la pensión de vejez. Pero entonces, ¿qué sucede con aquellas personas que ganan 2, 3, 4 o 5 salarios mínimos o más, que han cotizado sus últimos 10 años sobre 2, 3, 4, 5 salarios mínimos y que aparte de ello pues tienen 1.900 semanas, 2.000 semanas, 2.100 semanas? Pues déjame decirte que estas personas, como tienen un ingreso base de cotización más elevado, al momento de hacerle la liquidación, recuerda que la fórmula es decreciente. Esto quiere decir que a mayor valor o a mayor ingreso base de cotización
o a mayor aporte a pensión, pues al momento en que le reconocen la pensión, le reconocen una pensión con un porcentaje inferior. Y es muy extraño que una persona que cotice sobre 2, 3, 4 salarios mínimos, 5 salarios mínimos o más, logren alcanzar este tope del 80%. Y esto tiene una razón de ser, porque resulta que al ser una fórmula decreciente, entonces se comienza de la base del 65%, pero llegan a liquidarle la pensión desde el 55%. ¿Listo? Y entonces, como en Colombia se acostumbra solamente a tener en cuenta las 500 semanas siguientes hasta llegar al tope de las 1800, pues si una persona arranca con menos del 65% y le van a tener en cuenta solamente hasta las 1800 semanas, pues nunca va a alcanzar ese tope del 80%. ¿Qué es lo que sucede? La Corte Suprema de Justicia en esta sentencia dice que efectivamente se deben tener en cuenta todas las semanas cotizadas hasta que se logre alcanzar ese 80%. Esto quiere decir que no necesariamente se tiene que tener en cuenta solamente las 500 semanas siguientes posteriores a las primeras 1300, que son las que se exigen hoy en día en Colpensiones para que una persona se logre pensionar, sino que si esa persona tiene 2000 semanas cotizadas, 2100 semanas cotizadas y solamente se le tuvieron en cuenta 500 semanas para llegar a las 1800 y esas 500 semanas le da a esta persona un promedio de pensión o un porcentaje de pensión del 73%, 74%, 75%, pues efectivamente esta persona tiene más semanas cotizadas, pues esas semanas se deben tener en cuenta para permitirle a ese pensionado poder seguir sumando porcentajes. Recuerda, 50 semanas, 1.5%, es decir, 1.5% por cada 50 semanas cotizadas de más, hasta llegar al tope del 80%. Esto quiere decir que el tope no son 500 semanas de más, el tope es lograr alcanzar ese 80%. Y si ese 80% se logra alcanzar con esas semanas por encima de las 1800, es decir, si tú llegaste a cotizar 1900, 2000 semanas, 2100 semanas, y esas semanas extras por encima de las 1800 te permiten poder alcanzar tu pensión hasta el 80%, pues Colpensiones está en la obligación de aceptar esas semanas, de reliquidarte la pensión y aparte de eso de pagarte retroactivamente desde el momento en que tú cumpliste tu estatus o adquiriste tu estatus pensional, solicitaste la pensión, te retiraste del sistema y te fue reconocida la pensión. ¿Listo? Esto es muy importante que lo tengas en cuenta, porque estoy seguro que tú que estás mirando este video, si tienes más de 1800 semanas y cotizaste por encima de 3 salarios mínimos, 4 salarios mínimos, estoy seguro que tu pensión no alcanzó a llegar a este tope del 80%. Y te voy a leer una parte de lo que dice la misma Corte Suprema de Justicia en esta sentencia. En consecuencia, no existe razón lógica alguna en criterio de la Corte que permita la exclusión de las semanas posteriores a las primeras 500 adicionales a las mínimas necesarias para alcanzar el monto máximo de la pensión, pues ello, sin duda, vulnera el derecho fundamental al trabajo. Así las cosas, los afiliados que obtienen una tasa de reemplazo inicial inferior al 65% puedan incrementar el porcentaje con semanas adicionales a las mínimas requeridas hasta llegar al monto máximo del 80% del ingreso base de liquidación. Pues, de lo contrario, la norma no surtiría ningún efecto,
ya que con solo 500 semanas adicionales no se alcanza el monto del 80% del ingreso base de liquidación, que es el máximo que permite la norma. Entonces, si este es tu caso, si tú ya estás pensionado, si realizaste aportes por encima de 2, 3, 4, 5 salarios mínimos o más, si cotizaste más de 1.900, 2.000, 2.100 semanas, y si tu pensión es inferior en estos momentos a este 80% que la ley te tiene que reconocer, pues te invito a que contrates mi servicio de asesoría para que de esta manera podamos revisar a profundidad tu caso, determinar si es viable demandar y con el mayor de los gustos, una vez hecho el análisis respectivo, yo te brindo el valor de mis honorarios para que iniciemos el proceso ante la jurisdicción ordinaria laboral. Ten presente lo siguiente: a ti te tendrán que reliquidar la pensión y te tendrán que pagar de manera retroactiva esa diferencia pensional. Por ejemplo, si tu pensión en estos momentos es de 1.000.000 de pesos y te tienen que aumentar la pensión a 1.500.000, pues te tendrán que liquidar de manera retroactiva y pagar de manera retroactiva esa diferencia de esos 500.000 pesos desde el momento en que tú te pensionaste. Y además de ello, te tendrán que indexar tu mesada pensional. Si deseas contratar mis servicios jurídicos, lo que tienes que hacer es escribirnos por WhatsApp al número que aparece en pantalla, preguntar por el valor de la asesoría, o si estás interesado en que hagamos una liquidación de tu pensión, preguntar por el valor de la liquidación de tu pensión, y allí mi asistente te brindará el valor de estos servicios. Si conoces a alguien que le pueda servir esta información, te invito a que le compartas este video. Y si te ha gustado este video, pues te invito a que me apoyes regalándome un me gusta. Mi nombre es Aldo Machado, yo soy abogado especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, egresado de la Universidad del Rosario, y yo soy tu abogado laboralista. Nos vemos en un próximo video. Adiós.